Ya. Buenas tardes, estimado estudiante. Hoy damos inicio a la clase de meiosis, donde tenemos como objetivo conocer y caracterizar las etapas de la meiosis para luego poder compararla, ¿cierto?, con la mitosis. ¿Ya? Es por ello que quiero plantearle a ustedes, ¿cierto?, la siguiente interrogante. ¿Cómo se generan los óvulos y espermatozoides? ¿Cómo creen ustedes que se generan estas células? ¿A partir de qué? Yo creo que se generan a través de las células que son haploides, no los creo que de esas. ¿Ya? ¿Y qué características tienen estas células que la hacen diferente al resto de las otras que tenemos en el cuerpo? ¿Qué es lo que las hace especiales? Que están caracterizadas con su sexo, cuando son espermatozoide óvulo que tenga el componente X o Y. ¿Ya? ¿Cierto? Tal como la compañera Angélica, ¿cierto?, menciona, estas células se originan a partir de una célula que es diploide, ¿ya? Que después va a entrar a especializarse, ¿cierto? Y como resultado vamos a tener células haploides, o sea, la mitad de material genético, ¿cierto?, que la que tenemos inicialmente. ¿Por qué? Porque recuerden que las células, tanto que son sexuales, tienen la mitad de dotación cromosómica que las células que tienen, ¿cierto?, la dotación cromosómica completa, ¿ya? Que son las células somáticas. Todas las células del resto de nuestro cuerpo tienen la dotación completa de los cromosomas, o sea, 46 cromosomas, ¿ya? En cambio, el espermatozoide y el óvulo solo van a tener 23 pares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos generar esto? ¿Cómo podemos generar, ¿cierto?, que estas células, ¿cierto?, tengan la mitad de material genético? ¿Ya? Es como lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahora yo también quiero preguntar a ustedes por qué es importante la producción de gametos. ¿Qué nos permite a nosotros la producción de gametos? Nos permite diferenciarnos sexualmente. Ya, ¿cierto? Y también les hace algún ruido o algo que gracias a esto nosotros podemos, ¿cierto?, seguir reproduciéndonos, permanecer la especie, quizá. ¿Sí? ¿No es cierto? Y más un ruido. Creo que al juntarse generan Ya, ¿cierto? Como habíamos dicho, ¿cierto? Es que estos gametos se van a unir en algún momento para restablecer la diploidía del ser humano, ¿ya? Entonces, por eso es que necesitamos que estas células sexuales, ¿cierto?, tengan la mitad de dotación cromosómica para que al juntarse, ¿cierto?, se restablezca la diploidía, ¿verdad? Y tengamos adultos diploides, como se ve aquí, donde posteriormente ellos van a producir gametos, ¿cierto?, mediante un proceso que se llama meiosis, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, para posteriormente generar, ¿cierto?, sus gametos, ellos después entren, ¿cierto?, en el proceso de fecundación, se junten, se vuelva a restablecer la diploidía en el huevo cigoto y continúe todo este ciclo de nuevo, ¿ya? Es por eso que vamos a partir, ¿cierto?, con esto que es la meiosis, que tal como sale aquí es un proceso de división celular propio de las células reproductoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque se busca reducir en mitad del número de cromosomas, como le decía yo, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hacer mitosis en las células sexuales, ¿cierto? Porque se mantendría la diploidía. Entonces, si yo juntara un espermatozoide de 46 cromosomas con un óvulo de 46 cromosomas, tendría un óvulo de cuántos cromosomas. Sería una aberración, ¿no es cierto? No daría paso a siquiera que se formara un huevo cigoto con tal cantidad de cromosomas, ¿ya? Por eso es que necesitamos que este proceso sea propio de ellas, ¿ya? De las células sexuales. Y aquí, ¿cierto?, tenemos como un esquema más o menos que representa lo que es la meiosis, ¿ya? Donde van a ver que se juntan los cromosomas homólogos, ¿verdad?
y después van a dividirse en 2 células hijas con la mitad de dotación cromosómica, ¿ya? Bueno, la meiosis consta de etapas muy similares a la mitosis, ya donde tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿ya? Pero ¿por qué aparecen estos unos aquí? ¿Por qué? Porque la meiosis se va a dividir en 2 etapas grandes, meiosis 1 y meiosis 2. Por ello, la profase de la meiosis 1 va a ser profase 1, metafase 1, anafase 1, ¿cierto? Y telofase 1, ¿ya? Las etapas que caracterizan a la meiosis son muy similares a la mitosis. Ya, principalmente en la profase tenemos la condensación de la cromatina. Recuerden que la cromatina es un grado de condensación del ADN, ¿ya? Nuestro ADN tiene diferentes grados de compactación, ¿ya? Y nosotros necesitamos que comiencen a verse los cromosomas, ¿verdad?, en la profase para que ocurra el evento de la meiosis. Entonces la cromatina, que es un estado más descondensado del ADN, va a empezar a juntarse más, ¿cierto? Y va a hacer que sean visibles, ¿cierto?, estos cromosomas, ¿ya? Y también vamos a dar lugar aquí el crossing over, que ya lo vamos a ver más en detalle, que básicamente es el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. ¿Qué quieren decir los cromosomas homólogos? Que un cromosoma viene del origen del padre y otro cromosoma viene del origen de la madre, ambos con ambas características similares, se parecen muchísimo, ¿ya? No sé, en el largo, ¿cierto?, del cromosoma, en el largo de las cromátidas o donde esté dividido, ¿cierto?, estas cromátidas, ¿ya? Luego pasamos a la metafase, que es cuando los cromosomas homólogos ya se van a alinear en el ecuador y va a ocurrir un evento que se llama permutación cromosómica, que solamente quiere decir que los cromosomas se van a ubicar de acuerdo a como ellos quieran en el ecuador, no tienen un orden determinado, ¿ya? Y esto permite variabilidad genética al igual que el crossing over, ¿ya? Luego, en la anafase, ¿cierto?, como bien ocurre igual en la mitosis, ¿cierto?, tenemos la separación de los cromosomas homólogos, ¿ya? Se separa el cromosoma de la madre con el del padre, uno va a migrar hacia el polo superior y otro hacia el polo inferior, no sabemos cuál va a migrar a dónde, ¿por qué? Porque gracias a la permutación cromosómica, que es cierto, donde se ubican los cromosomas en el ecuador y se van a dividir para donde ellos quieran, ¿ya? Y finalmente tenemos la telofase, ¿cierto?, que ya es cuando los cromosomas se encuentran en los polos y inmediatamente va a ocurrir la citodiéresis, ya que es la estrangulación de la célula y vamos a tener 2 células hijas con la mitad de dotación cromosómica, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un esquema que visualiza en grandes rasgos lo que ocurre, ¿cierto?, en la meiosis, donde tenemos la profase 1, ¿cierto? Aquí tenemos el núcleo. Recuerden que en las células eucariontes el ADN se encuentra dentro del núcleo, ¿ya? No es como en las células procariontes que el ADN anda disperso por el citoplasma, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto?, tenemos este núcleo con esta ya cromosoma, ya la cromatina se condensó, ¿cierto? Los centriolos, ¿cierto?, van después a empezar a ubicarse a los polos de la célula. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a aparecer el uso mitótico, ¿ya?, que va a ayudar en la metafase a unir, ¿cierto?, a unirse al cinetocoro de los cromosomas para después desplazarlo, ¿cierto?, a cada polo, ¿ya? Luego vamos a tener, ¿cierto?, la anafase, cuando ya se están separando, ¿cierto?, estos cromosomas homólogos, y la telofase, ¿cierto?, donde ocurre inmediatamente la citodiéresis, ¿ya?, que es la estrangulación de la célula, ¿verdad?, obteniendo 2 células hijas con la mitad del material genético. Entonces, vamos a entrar a analizar la primera fase, que es la profase 1, de la meiosis 1. Ya, principalmente en esta fase se caracteriza, ¿cierto?, que la cromatina se va a condensar, que era lo que ya les decía, ¿cierto?, que el ADN va a estar en un grado de compactación más estrecho, ¿cierto?, donde se van a hacer los cromosomas visibles, ¿ya? Y los cromosomas homólogos, recuerden que homólogo es que uno viene del padre y otro viene de la madre, ambos con características similares, se juntan, ¿verdad?, van a quedar apareados para el intercambio de material genético conocido como crossing over, ¿ya? La envoltura nuclear va a comenzar a desaparecer
¿Por qué? Porque, como les decía, ¿cierto? Que en las células eucariontes el ADN está inserto, ¿cierto? Del núcleo. Necesitamos que el ADN salga del núcleo. ¿Para qué? Para que se ubique en el ecuador de la célula. Por eso es que se va a empezar a romper aquí, ¿cierto? La membrana nuclear, que es como lo que vemos en la imagen, ¿verdad? Y ubicar los cromosomas en el ecuador, ¿ya? Bueno, la profase 1 se va a subdividir en 5 fases, ¿ya? Pero esas 5 fases solamente van a como ordenar los eventos que yo les acabo de mencionar, ¿ya? Es por eso que vamos a tener que en el leptonema, que es como lo primero que empieza a ocurrir en la profase, es que el núcleo va a aumentar de tamaño, ¿ya? Y los cromosomas se van a tornar visibles. Ya es lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Que el grado de compactación del ADN. Luego tenemos que en el cigonema se van a parear los cromosomas homólogos, o sea, se van a juntar el que viene de la mamá con el que viene del papá, ¿cierto? Para intercambiar material genético, que es lo que ocurre en el paquinema. Ya en el paquinema ocurre el crossing over. Ya entonces aquí tenemos, ¿cierto? Que un segmento de una cromátida, ¿cierto? Va a pasar del padre al cromosoma de la madre y viceversa. Entonces, ¿qué van a pasar? Van a quedar unas marquitas, ya, que nos va a indicar, ¿cierto?, que ahí hubo intercambio genético. Y esas marquitas se van a conocer como quiasmas, ¿ya? Esas marcas que quedan ahí se conocen como quiasmas. Y finalmente ocurre la diacenesis, ¿cierto? Todavía estamos en la profase 1, ¿verdad? Ocurre la diacenesis, ¿cierto? Que es cuando se empieza a desaparecer el nucleolo, ¿ya? Porque recuerden que estos cromosomas tienen que salir del núcleo, ¿verdad? Para poder ubicarse, ¿cierto? En toda la célula y después alinearse al ecuador, ¿ya? Que es la fase que tenemos a continuación. En la metafase, los cromosomas homólogos, ¿cierto? Se van a alinear en el ecuador, donde dará paso a que el uso mitótico, que son estas líneas rosadas que nosotros vemos acá, ¿ya? Se una, ¿cierto?, al cinetocoro de los cromosomas. El cinetocoro es la parte central del cromosoma, ¿ya? Y, ¿cierto?, va a tener que... aquí los cromosomas se van a distribuir como ellos quieran, no tienen un orden determinado. Por ejemplo, no van a tener el orden de que la mamá va hacia arriba, el cromosoma de la mamá va hacia arriba, perdón, y el cromosoma del papá va hacia abajo, sino que se distribuyen al azar, da lo mismo. Y esto permite que haya variabilidad genética, ¿ya? Haya muchas combinaciones posibles. Luego nos encontramos con la anafase, ¿verdad? Que los cromosomas homólogos se van a separar y van a migrar hacia el polo de la célula, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, supongamos que el cromosoma morado es de la madre, ¿cierto? Tiene ese quiasma que indica que hubo intercambio genético o crossing over, ¿verdad? Pero, que indica, ¿cierto?, que se va a ir hacia arriba y el del padre acá hacia abajo se va a ir hacia abajo, donde también tiene un quiasma que indica que hubo crossing over, ¿verdad? Y también ocurre con los otros cromosomas, ¿ya? Y tenemos que en la telofase, ¿verdad? Aquí como empezamos a ver, se empiezan a desaparecer estos usos mitóticos, ¿verdad? Que unían al cinetocoro del cromosoma para que cada cromosoma quede de nuevo como en el polo de la célula. Y si se fijan aquí al costado, como que se está volviendo a aparecer la membrana nuclear, porque recuerden que el ADN debe estar, ¿cierto?, dentro de un núcleo. Entonces el núcleo debe volver a aparecer, ¿verdad?, para que la célula tenga las características de una célula eucariante, que el núcleo, o sea, el ADN esté dentro del núcleo. ¿Ya? Y por eso es que aquí se vuelve, ¿cierto?, a encerrar este cromosoma, ¿ya? Para posteriormente entrar a una nueva meiosis, ¿ya? Porque recuerden que nosotros necesitamos reducir la cantidad de material genético lo más posible para que estos gametos, ¿cierto?, queden como células haploides, ¿ya? Y finalmente, aquí tenemos una fotografía bajo microscopio, ¿cierto?, de lo que son las fases que les acabo de mencionar, ¿verdad? Pero de manera más real, ¿ya? Porque lo que mostré anteriormente era todo muy esquematizado, y aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo está, ¿cierto?, todo es como unos tallarines, por así decirlo, que se nota muy bien. Pero eso es la profase y está todo concentrado en el núcleo. Ya aquí no se ve muy bien el núcleo, pero hay una tinción que permite ver, ¿cierto?, estos cromosomas.
¿ya? Esta es una profase tardía, ¿verdad? Y aquí tenemos una metafase, si se fijan ahí están ya los cromosomas alineados en el ecuador, ¿verdad? Y miren, aquí fíjense en la anafase lo característica que es, ¿cierto? Que cuando ya se están yendo, ¿cierto? Los cromosomas a cada polo de la célula, ¿verdad? Y tenemos aquí tenemos después la profase 2 que vamos a ver, ¿cierto? Más adelante, la metafase 2 la anafase 2 y la telofase 2 que lo que diferencia de la meiosis 1 con la meiosis 2, ¿cierto? Es que en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos y en la meiosis 2 vamos a separar a las cromátidas hermanas. O sea, recuerden que los cromosomas están compuestos por cromátidas. Entonces, después se van a separar estas cromátidas, ¿ya? Entonces, ahora, eso permite, ¿cierto?, que haya aún más reducción de material genético, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado esta explicación sobre la meiosis.